El cerebro humano, una de las últimas fronteras inexploradas. El cerebro es el mecanismo más complejo que hemos encontrado en el universo. Hemos aprendido más sobre él en los últimos 5 años que durante los últimos 5000. En estos últimos años hemos salido de la edad de piedra. Por primera vez podemos ver lo que ocurre en el cerebro durante las relaciones sexuales. Todos sabemos que el sexo está en la cabeza, así que tiene que suceder algo muy fuerte en el cerebro. ¿Qué hace malvados a algunos cerebros? He escrito una lista de tareas: limpiar el cuarto, dejar de ir con chicas, dejar de matar. ¿Existen las percepciones extrasensoriales? La tecnología está por fin desentrañando los secretos del cerebro. Está explicando por qué nos comportamos como lo hacemos. Está ayudando a los expertos a desarrollar métodos y máquinas para estimular el poder de nuestro cerebro. Y está revelando las habilidades sin explotar que todos tenemos en nuestra cabeza. El cerebro. El cerebro controla todos los aspectos de nuestra vida. A medida que hemos evolucionado los humanos, ha doblado su tamaño. Pesa solo en torno a 1,3 kg, pero consume el 20% de todo el combustible que recibe el cuerpo y genera energía suficiente para mantener una bombilla encendida. En el sótano está la parte más antigua, llamada tallo. Es algo que compartimos con los reptiles y otros mamíferos. Es lo que nos mantiene vivos. Gobierna funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la presión sanguínea. Cosas que ocurren sin que tengamos que pensar en ellas. Dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala cerebral, 2 pepitas de tejido, una a cada lado del cerebro. Aunque no son mayores que una uña, son el centro de mando del cerebro para las reacciones emocionales. Entre las más simples y poderosas de ellas se encuentra el miedo. Una emoción primitiva que todos compartimos. Cuando nos enfrentamos al miedo es la amígdala la que responde a la información que envían los sentidos y de forma instintiva aprieta el botón del pánico. La amígdala es una de las regiones del cerebro con más interconexiones. Envía señales a zonas del tallo cerebral que generan respuestas del cuerpo. Empiezas a sudar, el corazón se acelera, puede que te quedes paralizado, puede que salgas huyendo. Este ejercicio, conocido como instrucción con caja con capucha, forma parte de los métodos de entrenamiento y es una de las formas que tiene la Armada estadounidense de preparar a los reclutas para que controlen las señales de la amígdala. Mediante la continua exposición a situaciones aterradoras, los reclutas aprenden a reprimir el miedo que les podría hacer reaccionar de forma equivocada, provocando que los mataran. Pero ¿cómo hace eso su cerebro? Los científicos han descubierto que a medida que los humanos evolucionaban, otra parte del cerebro, llamada corteza cerebral, pasó a participar en el proceso del miedo. Es la capa exterior rugosa y delgada del cerebro, que se divide en 4 grupos de lóbulos. Los lóbulos frontales corresponden a la zona que está justo encima de nuestros ojos y son las habitaciones más nuevas del cerebro. A medida que los humanos evolucionaban, los lóbulos frontales se convirtieron en el lugar donde se procesan los pensamientos racionales conscientes. Es donde resolvemos nuestros problemas. Los científicos dieron un gran paso en la investigación del miedo cuando descubrieron que la información de nuestros sentidos circula hasta la amígdala casi al doble de velocidad que hacia los lóbulos frontales. La diferencia de velocidad entre las señales cerebrales supone que a menos que sepamos reaccionar por instinto a una amenaza potencial, nos quedaremos paralizados por el miedo, mientras esperamos a que los lóbulos frontales den con la respuesta adecuada. Estamos aprendiendo más sobre el cerebro que en ninguna otra época de la historia, sobre cómo está montado, sobre cómo funciona. Los adelantos científicos sobre el cerebro están ayudando a la Armada a mejorar el entrenamiento de los cuerpos especiales. En condiciones normales, el cerebro se comunica con el cuerpo usando señales eléctricas diminutas. Los impulsos que las células nerviosas del cerebro mandan a otras del cuerpo viajan a más de 430 km por hora. Es una de las formas que el cerebro tiene de decirle al cuerpo que haga algo. La parte del cerebro que siente miedo, la amígdala, dispara una reacción en cadena que envía hormonas de adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo. Las hormonas del estrés actúan como un grupo de asalto, preparando rápidamente el cuerpo para la acción.
aumentan el ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea. Los sentidos se agudizan, la memoria está más despierta y el cuerpo se vuelve menos sensible al dolor. Pero incluso en este estado mejorado de alerta, la prueba de la piscina resulta demasiado fuerte para muchos reclutas. Los lóbulos frontales son responsables del razonamiento y la planificación. Concentrarnos en un objetivo concreto permite al cerebro dar forma al caos y mantiene bajo control a la amígdala, el centro emocional del cerebro. Los lóbulos frontales están siempre funcionando, así que es fácil pensar en que algo es difícil, en que voy a fallar. ¿Qué hago aquí? No he entrenado lo suficiente. De lo que se trata es de reemplazar esos pensamientos negativos por otros positivos. La última técnica, el control de la excitación, se centra en la respiración. Respirar despacio de forma consciente ayuda a combatir algunos de los efectos del pánico. Las expiraciones largas, en particular, imitan el proceso de relajación del cuerpo y proporcionan más oxígeno al cerebro, con lo que puede trabajar mejor. Por sí mismo, el control de la excitación no funciona. La amígdala manda una señal tan potente que es difícil anularla mientras sigamos sintiendo miedo. Pero no es solo en el campo de batalla donde está avanzando el estudio científico del cerebro. También está desentrañando secretos seductores sobre lo que ocurre en el dormitorio. El cerebro ha desarrollado una respuesta al miedo para mantenernos fuera de peligro. Pero también está dotado de un fuerte impulso sexual, para asegurar la supervivencia de las especies. Aparte del sexo, la dopamina tiene un papel fundamental en motivar a nuestro cerebro para hacer todo tipo de cosas. Incluso cosas que parecen opuestas al sexo. En vez de promover la vida, ponerla en peligro. Comienza a liberar dopamina. Al igual que en el sexo, tiene la función de crear expectativas. Pero al contrario que con el sexo, la amígdala no se desconecta. Todo lo contrario, manda señales de miedo. Sucede durante todo el proceso. El miedo, el placer, los posibles riesgos, todas estas señales que compiten entre ellas, según creen los expertos, son procesadas en el cuerpo estriado, en mitad del cerebro. Los científicos opinan que encontramos placentera la búsqueda del riesgo, porque es necesaria para nuestra evolución. Si los humanos no se arriesgaran, dicen, todavía viviríamos en cuevas. Pero les encantaría saber por qué algunas personas se arriesgan más que otras. Incluso en situaciones de la vida diaria, como en un restaurante, hay gente que siempre pide lo mismo, y otros que prueban platos nuevos, apostando a que sabrán bien. Cuando esta prueba se realiza con la ayuda de un escáner, el Dr. Burns puede observar la actividad del cerebro para comprobar cuánta dopamina se libera antes de cada decisión. Uno de los grandes temas que están estudiando los científicos es cómo toman decisiones morales un determinado tipo de personas. Nuevos descubrimientos están ofreciendo pistas sobre por qué el cerebro de los psicópatas permite a estos hacer cosas malas. El sistema es tan complejo que ni el superordenador más rápido se acerca a la capacidad de almacenamiento del cerebro, que los científicos especulan puede alcanzar los 10 billones de bytes. El cerebro es el mecanismo más complejo que conocemos en el universo. Solo en la corteza, que es la parte exterior, tiene 10.000 millones de células. Y en cada zona diminuta de la corteza, en cada milímetro cúbico, hay más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Esas conexiones hacen que el cerebro sea capaz de almacenar y recuperar cantidades enormes de datos de formas sorprendentes. Quizá una de las más sorprendentes es lo que se denomina memoria fotográfica. En neurociencia, cuando intentamos comprender la visión y la memoria, nos fascina la gente con memoria fotográfica. Tienen una memoria excepcional, pueden recordarlo todo. El artista británico Stephen Wiltshire tiene esta capacidad extraordinaria. Puede recordar paisajes urbanos complicados y reproducirlos con precisión asombrosa. Para su siguiente dibujo ha subido a la parte superior del puente de la torre para ver Londres a vista de pájaro. Solo necesita permanecer allí unos minutos, ya que afirma que su memoria visual de la escena no desaparece. La visión se procesa en la parte posterior del cerebro, en los lóbulos occipitales o corteza visual. Dos ojos proporcionan un campo visual de unos 200 grados.
puede detectar 2.300.000 gamas de colores. Los expertos calculan que envían al cerebro 72 gigabytes de información por segundo, el equivalente a 18.000 canciones en un iPod. De vuelta en el estudio, el cerebro de Stephen pinta lo que ha visto. Utiliza varias áreas del cerebro. Sus lóbulos parietales, en particular, trabajan para controlar su visión espacial y la coordinación mano-ojo. Comparando el dibujo con el paisaje, comprobamos lo asombrosamente preciso que es. En poco más de una hora, ha recreado el paisaje. Si conseguimos responder a estas preguntas en el transcurso de, digamos, una vida más, ¿qué significará eso para el cerebro? Un órgano extremadamente complicado, pero que a veces se mueve por instintos primitivos. Clive Wearing ha visto a su mujer varias veces a lo largo del día de hoy. Sin embargo, cada vez que se la encuentra, es como si la viera por primera vez. Clive padece el peor caso de amnesia del mundo. Los recuerdos se reparten por todo el cerebro, pero hay una zona clave para el proceso de almacenamiento y recuperación: el hipocampo, que está dentro del sistema límbico. Esto lo sabemos porque sin el hipocampo no se crean nuevos recuerdos. Cuanto más sabemos sobre el cerebro, más averiguamos sobre todas las facetas de nuestra vida, entre ellas los deportes profesionales. Es como si el cerebro fuera una mansión vieja a la que se le van añadiendo nuevas habitaciones. El tronco del encéfalo fue lo primero en desarrollarse. Después vino el cerebelo. Según los científicos, los lóbulos frontales simplemente no pueden mantener el ritmo de procesamiento de la información necesario para ejecutar habilidades de alto nivel. Y ahí es donde entra en juego el cerebelo. Con su memoria de procedimiento, el cerebelo sabe mejor qué nervios y músculos debe accionar. En psicología deportiva hay quien dice que se necesitan 10.000 horas de práctica para alcanzar el nivel de capacidad pericial. Semejantes niveles de capacidad pueden crear una memoria dentro del propio músculo que conduzca una secuencia de contracciones y relajaciones, pero el cerebro sigue siendo esencial. De nuevo es la amígdala en el sistema límbico la que controla nuestra respuesta emocional. En este caso nos mentaliza para competir. En un estado anterior de evolución, el hombre debía prepararse mentalmente para la caza. El jugador tiene que pasar de excitación a concentración en unos segundos. Dentro del cerebro del jugador, los lóbulos frontales deben amortiguar rápidamente la respuesta de la amígdala para serenar las emociones, relajar el cuerpo, respirar más lento y bajar los latidos del corazón, de modo que tenga más probabilidades de encestar. Nuestros 5 sentidos son la ventana que abre nuestro cerebro al mundo exterior. Percibimos señales por la piel, los ojos, la nariz, la boca y los oídos. Las diferentes zonas del cerebro interpretan esta información sensorial como tacto, vista, olfato, gusto y oído. Pero ¿y si hubiera un sexto sentido? Un sentido que permitiera a nuestro cerebro leer la mente de otras personas, predecir hechos o comunicarse con los muertos. Pese a que solo 1 de 4 norteamericanos asegura creer en la percepción extrasensorial, tan solo un puñado de científicos admite esta posibilidad. Los llamados experimentos en el más allá siguen siendo motivo de polémica en la comunidad científica, en parte porque suscitan más preguntas que respuestas. En cierta medida nota las ondas a través del espacio-tiempo, puede percibirlas directamente. Este fenómeno, que llamamos percepción extrasensorial, seguramente funciona de un modo similar. La física tiene un nombre para esta conexión remota. Se llama intrincación cuántica. Por ahora solo es una teoría aplicada a electrones y moléculas. Los científicos aún no saben si se puede aplicar al cerebro. Pero el hallazgo que confirme la percepción extrasensorial podría llegar antes de lo esperado. Es muy difícil predecir cuándo van a suceder estas cosas. Yo creo que dentro de unos 20 años. Entre mañana y dentro de 20 años. ¿Y si pudiéramos cargar nuestros cerebros mediante máquinas?
De esa forma, en lugar de necesitar meses y meses para aprender un nuevo idioma, se podría descargar un diccionario básico en el cerebro. O en lugar de llevar una guía turística cuando viajamos a lugares nuevos y tener que pararnos en medio de la acera para consultar el mapa cada pocos minutos, podríamos descargarnos un plano básico de esa ciudad en el cerebro para saber dónde se encuentran los monumentos que buscamos. ¿Cómo se almacena la memoria? ¿Cómo se reconstruye? ¿Por qué duerme y sueña el cerebro? ¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué la gente tiene diferentes habilidades y talentos? ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo representa el cerebro el tiempo? ¿Qué es la conciencia? Si logramos responder a estas preguntas en el curso de la próxima generación, ¿qué implicaría esto para el cerebro? Un órgano tan complejo, pero a menudo guiado por instintos tan primitivos. Hemos evolucionado en un mundo muy diferente al mundo en el que hoy vivimos. Ahora tenemos que adaptarnos. Para mí, este es el gran misterio de la neurociencia. ¿Cómo vamos a adaptar nuestro cerebro al siglo XXI y más allá? Dentro